Mientras los científicos en el mundo piden endurecer las medidas para tratar de mitigar como sea posible el devastador paso de la COVID-19, en mi país el gobierno sale con esta perla. En lo que nosotros llamamos un aislamiento inteligente, un aislamiento preventivo colaborativo. Pero, ¿en qué consiste esta medida? Palabras más, palabras menos, la cuarentena de casi 2 meses que el gobierno de Iván Duque había decretado casi que por presión ciudadana, hay que decirlo, estaría afectando a la economía del país, algo que es muy cierto. Y para evitar que esta declive aún más, el gobierno busca hacerle algunos ajustes al aislamiento. ¿Cómo darle luz verde a algunos sectores económicos para que reactiven sus labores? Tales como la construcción, empresas textiles, entre otras. Con estos ajustes la gente saldría a trabajar autocuidándose para no contraer el virus y al tiempo no dejar que se descalabre aún más la economía. Hasta ahí todo lindo. El problema es que la cultura de comportamiento que tiene el colombiano no es la misma que tienen los surcoreanos, de quienes dice Duque tomar ejemplo para implementar tales medidas. Aquí la población desobedece las recomendaciones. Hay mucha desinformación y la gente dice cosas como: si Dios quiere, ese tal coronavirus por acá no llega. Y si no salgo a trabajar, ¿qué voy a comer? Ay, la gente se muere todos los días. Eso lo dicen los medios solamente para asustar. Y cosas así. Sumémosle a eso que el sistema de salud y la economía de Colombia están muy lejos de parecerse a la de Corea del Sur. Es así que si el tal aislamiento inteligente de Duque se lleva a cabo tal como se ha planeado, no nos debería extrañar que Colombia esté pronto afrontando una situación similar a la que vivió Italia, España, Ecuador, incluso Estados Unidos. Países que coincidencialmente tienen mandatarios que desde lejos se les nota que les interesa más la economía que la salud de su propio pueblo. Aquí en Colombia, a los que les tocaría aplicar el tal aislamiento inteligente sería a las clases más bajas, exponiéndose a contagiarse y en el caso de un desborde de contagiados, tratar de que la salud pública les consiga una cama en UCI. Mientras, eso sí, los más privilegiados económicamente tendrían su UCI asegurada en el sistema de salud privado. Eso si se enferman. Pues los sectores sociales donde la gente es de alto estrato, como políticos, empresarios, entre otros, no están dentro del grupo de los que arriesgarán el pellejo. Muchos ya ven esto como un experimento por parte del Estado, que consistiría en exponer al peligro a los más pobres, ver cómo se comporta el índice de contagios para ver si los más privilegiados socialmente puedan salir o no del aislamiento en los próximos meses. Mientras tanto, el número de enfermos crece velozmente. Hay hambre y desolación en algunos sectores del país y ojo a esto, muchos políticos hacen su agosto con las ayudas humanitarias mediante diversas modalidades de fraude. Le sacan partida hasta la pandemia para llenar sus bolsillos. La situación es tan tensa que muchas cárceles del país tienen tantos contagiados y muertos, por supuesto, que han sido consideradas focos de contagios en diferentes sectores de Colombia. Y si eso le parece preocupante, déjeme decirle que en departamentos tan pobres como Chocó y Amazonas, entre otros donde escasean las unidades de cuidados intensivos y los respiradores mecánicos, crece estrepitosamente el número de enfermos. La cereza de este desagradable pastel sería la realidad de las cifras de los contagiados por COVID-19. Y es que en Colombia, según lo revela Noticias 1, se hacen 209 pruebas por cada millón de habitantes, convirtiéndose en una de las naciones que menos pruebas hace. Mientras que en España, por ejemplo, se realizan 1.700 por cada millón de residentes. Tal vez esto nos dé noción sobre por qué en España se conoce tal número de enfermos y que en Colombia supuestamente no hay tantos enfermos ni muertos. No porque allá las personas sean más propensas a adquirir el virus, sino porque la agilidad de las pruebas es muchísimo más alta que la que se presenta en Colombia, donde solo había una máquina que se dañaba de hecho y donde el gobierno rechazó 2 máquinas que Venezuela le quería regalar y las rechazó supuestamente porque no eran compatibles con nuestra tecnología. Cabe resaltar que hasta la fecha de la publicación de este video, Colombia lleva 2 semanas de retraso en el conteo de los casos de COVID-19. Es decir, que el número de contagiados es muchísimo más alto que el que presentan las cifras del gobierno. Sobre eso puedes enterarte más en este video. Como si fuera poco, hay rumores que cada vez toman más fuerza, y no solo en Colombia, sino en todo el mundo, que afirman que los gobiernos niegan la verdadera cifra de muertos y de contagiados, unos por cuestiones de imagen y otros
por no desatar un pánico colectivo. Solo nos queda hacerle caso a Duque en aquello de encomendarnos a la Virgen de Chiquinquirá, pues confiar en su dichoso aislamiento inteligente no es muy recomendable.